Hay personas inteligentes que dejan de pensar no porque sean débiles, sino porque pensar las vuelve peligrosas. No peligrosas para el sistema, peligrosas para su entorno, porque pensar de verdad rompe silencios, vuelve incómodas las conversaciones, hace extrañas las reuniones normales. Por eso se callan, por eso suavizan lo que dicen, por eso aprenden a parecer normales. Y un día despiertan repitiendo ideas que nunca eligieron, defendiendo cosas que antes les parecían absurdas, no porque no entiendan, sino porque entender empezó a costarles demasiado. Esto no es una metáfora, no es una exageración, es un mecanismo real que explica por qué personas brillantes terminan obedeciendo cosas que, en el fondo, saben que están mal. Y si crees que esto solo le pasa a otros, ya estás dentro del problema. Imagina a alguien normal, un profesional preparado, un maestro respetado, un padre responsable, una persona sensata, equilibrada, confiable. No es radical, no es conflictiva, no busca problemas, pero un día empieza a notar algo. Cada vez que cuestiona una idea aceptada, el ambiente se tensa, las bromas aparecen, las miradas cambian, no lo enfrentan, no lo atacan directamente, solo lo aíslan un poco. Menos invitaciones, menos participación, menos escucha, nada grave, nada evidente, pero suficiente para enviar un mensaje claro. Aquí no pienses tan alto. Y así comienza el ajuste, no por miedo físico, no por castigo directo, por algo mucho más efectivo, la necesidad humana de pertenecer. Aquí está la trampa. La mayoría cree que la gente deja de pensar porque es ignorante, porque es floja, porque no le importa. Pero no. La gente deja de pensar porque pensar tiene consecuencias sociales. Pensar te quita comodidad, te quita aprobación, te quita tranquilidad. Y el cerebro humano está diseñado para evitar eso. Preferimos estar equivocados en grupo que tener razón en soledad. Preferimos repetir antes que explicar. Preferimos obedecer antes que sostener una idea incómoda. No porque no podamos pensar, sino porque pensar nos separa. Esto no es nuevo. Dietrich Bonhoeffer lo observó mientras veía cómo personas educadas, capaces y bien intencionadas dejaban de pensar en masa. No por imposición directa, no por violencia inmediata, sino porque el entorno recompensaba la obediencia y castigaba la lucidez. No eran malvados, eran adaptables. Y eso los volvió peligrosos. Porque una persona malvada al menos sabe que lo es. Pero una persona que dejó de pensar se convierte en herramienta creyendo que hace lo correcto. Hay algo todavía más inquietante en todo esto. Cuando una persona deja de pensar por presión social, no siente que esté renunciando a nada importante. Al contrario, siente alivio. Alivio de no tener que explicar, de no tener que justificar, de no tener que sostener una postura incómoda frente a otros. Ese alivio es la trampa, porque el cerebro aprende rápido. Aprende que callar duele menos que hablar, que asentir cuesta menos que disentir, que adaptarse es más cómodo que resistir. Y así, poco a poco, pensar deja de sentirse como una facultad natural y empieza a sentirse como un riesgo innecesario. Aquí ocurre algo decisivo. La persona no se percibe a sí misma como manipulada. Se percibe como madura, como prudente, como alguien que elige sus batallas, y desde fuera incluso parece razonable. Pero en el fondo ya no está eligiendo, está reaccionando. Reaccionando a miradas, a silencios, a recompensas invisibles. El problema no es una sola renuncia, es la acumulación. Cada vez que no dices algo que piensas, cada vez que defiendes una idea que no es tuya, cada vez que callas para no incomodar. Nada parece grave en el momento, pero el efecto es profundo, porque llega un punto en el que ya no sabes si lo que opinas es realmente tuyo o simplemente lo que aprendiste a repetir para no quedar fuera. Y cuando eso pasa, no hace falta censura, no hace falta represión. La persona ya aprendió a limitarse sola. Eso es lo que Bonhoeffer entendió con tanta claridad, que el verdadero peligro no es la maldad consciente, sino la renuncia silenciosa al criterio propio. Porque una sociedad llena de personas que no piensan no necesita ser controlada. Se controla sola. La psicología moderna confirmó esto después. Experimentos clásicos demostraron que personas normales, sin historial violento,
Obedecen órdenes absurdas solo para no desentonar. No porque crean en ellas, sino porque desobedecer las convierte en el problema. El grupo no necesita convencerte, solo necesita hacerte sentir raro. Y cuando eso pasa, la mente hace el resto. Justifica, racionaliza, se adapta, hasta que obedecer se siente natural. Hoy no hacen falta uniformes ni discursos extremos. Basta con tendencias, opiniones dominantes, silencios estratégicos. La presión ya no viene de arriba, viene de los lados. Likes, rechazos sutiles, aprobaciones condicionadas. Y así, muchas personas inteligentes aprenden a no ver, a no decir, a no pensar demasiado. No porque no puedan, sino porque ya entendieron el precio. Aquí está la parte que nadie quiere escuchar. No es que el sistema te quite la capacidad de pensar. Eres tú quien decide apagarla. Poco a poco. Por comodidad. Por paz. Por encajar. Y cada vez que lo haces, pierdes algo que no se recupera fácil. Criterio propio. No te vuelves tonto. Te vuelves funcional. Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad. Fue porque algo de esto ya lo habías sentido antes. Porque todos, en algún punto, hemos callado una idea para no incomodar. Hemos suavizado una verdad para no quedar solos. La pregunta no es si el mundo está lleno de personas que no piensan. La pregunta es, ¿cuántas veces decidiste no hacerlo tú, para encajar? Si este video te incomodó, escríbelo en los comentarios. No para debatir, para dejar constancia de que todavía estás pensando. Y si quieres seguir entendiendo cómo el poder se sostiene, no por la fuerza, sino por la renuncia silenciosa de las personas, suscríbete, porque pensar por tu cuenta tiene un precio, pero dejar de hacerlo termina costándolo todo. Nos vemos en el siguiente video.